Walter Maidana, escritor de la ciudad de Colón, presente en este encuentro de escritores de Departamento Colón. Walter, ¿cuáles son los libros que estás presentando? Bueno, un gusto haberlo recibido por acá, gracias por venir desde Paysandú. Yo tengo 3 obras, una en coautoría, que es la primera con otro colega y amigo, Ariel Besón, que es el libro que se llama Durandó, Historia de una comunidad. Ese es el primero que escribimos en el año 1999. Después hicimos El sueño de Juan, que cuenta la historia del Molino Forclas, muy conocido acá, un ícono turístico en la región, y bueno, y tiene toda una gran historia atrapante, digamos. Y el tercero es Catalina Fabre, una artesana campesina que vivió acá en la colonia San José, que era, además de ser justamente campesina, era verdulera, vendía en Colón, en la zona, y fue una de las personas pioneras en lo que es la fiesta de artesanía, por eso la tomamos como un personaje importante. ¿Son ensayos o investigaciones históricas? ¿Cómo fue llevando esto que determinó la edición de los libros? No, son todos de historia regional, historia que tiene que ver con nuestras tradiciones de distintos lados. La mayoría de estos 3 autores son suizos en realidad, con nuestra descendencia, o los primeros inmigrantes que llegaron acá a San José primero y fundaron Colón, eran de Suiza, de Italia y de Francia. Es así que cada una de esas historias son historias reales, auténticas, y por ahí uno nos incentivan a querer investigar por ahí en la novela histórica, que es otro rubro por ahí, pero bueno, hasta el momento no, estamos solamente con lo regional y con historias verdaderas. Sí. ¿Qué le ocurrió a los afrodescendientes, a los negros que vivían en esta zona? Y acá no hubo tantos, digamos. Si bien es cierto, por ahí una deuda que tenemos, sí hubieron en Concepción del Uruguay, que eran colonias anteriores, ya que en la época de los españoles, sí habían los manecos, que se los llamaba así, cerca de Villaguay, en algunas colonias de ahí, que son departamentos cercanos a Colón, digamos, limítrofes, allá más cercano al Palmar, para que se ubiquen ustedes, y no tanto acá. Si bien había algunos descendientes, pero perdidos, no tanto como comunidad, sino integrados en alguna familia, como servidumbre o demás. En común, de los distintos pueblos originarios, teníamos a los charrúas. También hay una situación con respecto a ese pueblo en la provincia de Entre Ríos. Sí, por supuesto. Los charrúas fueron el indómito charrúa, como se lo llamaba algún historiador de acá de argentino. Fue el que más costó justamente combatir. De alguna manera una deuda que se tiene, hay historias relatadas, generalmente no es la que yo he tocado, un tema que me atrapa, me gusta, y me parece que sí que tenemos que dedicarle tanto a ellos como a los negros que estuvieron acá, los afrodescendientes. Y hubo mucha cultura anterior, siempre se habla, lo normal en las historias regionales locales, se habla desde la llegada de los europeos en adelante. Sin embargo, acá anteriormente a eso estaban los aborígenes, anterior a eso había otras culturas, y que de alguna manera se fueron perdiendo justamente producto de la colonización. Aquellos que vinieron no solamente vinieron a evangelizar, sino también a diezmar la población. ¿Sí? A San José muchas veces se la presenta como la cuna de la colonización, ¿es así? Claro, la cuna de la colonización, porque justamente esos colonos de la historia que se cuenta de esta última mitad de siglo en adelante, de los colonos que llegaron aquí desde Europa, como comúnmente se decía, a hacerse la América, como para poder afiancarse acá, extraer, poder instalarse, sacar la riqueza, algunos con idea de volver y otros con idea de quedarse. Y bueno, eso fue, digamos, la sucesión. Hubieron varios gobiernos, varias oleadas de contingente de gente que fue llegando hasta la actualidad, digamos, ¿no? Y bueno, en la comunión tanto sea del criollo, de los hijos de españoles, de los judíos que llegaron, de los alemanes, italianos, franceses, suizos, algunos que habían quedado de los charrúas, de los minuanes, algunos también de más al norte que eran de los jesuitas, los que venían de allá de esas colonias que también colonizaron los monjes
jesuitas, los benedictinos también, de toda esa comunidad de guaraníes y demás, se va amalgamando y se crea otra sociedad distinta. Bueno, producto de todo eso es lo que se va quedando, mixturando, podríamos decir así, las distintas corrientes migratorias de gente que fue quedándose. Y en esa corriente migratoria, en esa mixtura que usted habla, mucha gente del lado oeste del río Uruguay cruzaba hacia el este y del este hacia el oeste del río Uruguay. Es decir, había otra forma de integración de las familias hace muchos años en los principios de la colonización. Sí, por supuesto, hay muchos. Inclusive yo en uno de los libros que toco, Catalina Fabre, que habla justamente de... Ella era descendiente de uno de los primeros inmigrantes de acá, cuentan que salían a comercializar allá. Iban en embarcaciones, vendían los productos de acá, que muchas veces algunos de los suizos que habían colonia en aquel lado, conocían, les gustaba de lo que eran las legumbres, las frutas, los frutos secos, todo lo que eran los vegetales de acá, y comercializaban con ellos. Con Paysandú principalmente, que inclusive fue el primer mercado de la colonia que tuvieron, anterior a Concepción de Uruguay y anterior a Buenos Aires, como muchas veces se creía. Había una comunicación bastante fluida y producto de eso también se formaron familias. Hay apellidos repetidos de los dos lados de la orilla y de familias que se formaban producto de justamente de esa comunión, ¿no? Muchas. Y en esa época sin controles aduaneros como está ahora. Exacto, sin tanto control aduanero y aparte la hermandad a veces se daba no solamente por el tema de eso, de la comercialización, sino también a veces de amistades, de vínculos, de casarse, o se iban para allá o venían de Uruguay para acá a casarse y bueno, quedaban acá. Otro dato también curioso que muchas veces se daba era que los primeros colonos, todos los que eran extranjeros, no debían participar en las guerras internas. Entonces muchas veces algunos de los primeros que estaban acá cruzaban a Paysandú a tener su familia para que fuera extranjero y sus hijos no fueran a la guerra. Eso también es otra cosa, una rareza, digamos, que hemos encontrado varias veces repetida entre los primeros colonos sobre todo. Walter, muchas gracias por concedernos esta entrevista. No, un gusto a ustedes y gracias. Esperemos que si les haya gustado este recorrido. La verdad que la cultura siempre entre los hermanos, ahora un poco cortada por pandemia, pero con los hermanos uruguayos siempre fue muy fluida. Así que esperemos ahora que reactivada el puente pueda seguir siendo del mismo modo. Un gusto.